Muy bien, estamos a un minuto de las 9 de la mañana y ya vamos a comenzar la primera de las entrevistas, como les decíamos. Vamos a estar hablando y viendo cuáles fueron las repercusiones de lo que pasó ayer en la Comisión de Salud del Senado, donde comparecieron el ministro de Salud, Daniel Salinas, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, asesores también. Hubo una comparecencia de integrantes del GACH para explicar justamente cuáles han sido los pasos o las recomendaciones que el GACH ha dado al Poder Ejecutivo. A partir de todo esto vamos a hablar con el senador Daniel Olesker. ¿Cómo anda, Olesker? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿existe la facultad digamos, para el ámbito legislativo de declarar o decretar que la reunión y lo que se diga en esa comisión sea reservado? Es decir, Sí. no hay versión taquigráfica y no se conocen, digamos, los detalles de lo que allí se dijo. Eso es una potestad. Eso es una potestad y se usó a pedido del secretario de la Presidencia Delgado y votado por todos, cuando la doctora Pujadas, la doctora Mónica Pujadas, que fue quien hizo el informe de vacunas del GACH, dejó la parte más descriptiva, digamos, y pasó al análisis de las 13 vacunas, digamos, ¿no? Donde incorporó elementos de negociación, de eficacia, de seguridad, ¿no? Y por lo tanto nosotros, bueno, nos aceptamos y obviamente hasta ahora Claro, porque además no hemos hablado ni vamos a hablar sobre esa parte de la reunión, a pesar de que en varios medios hoy las crucecitas han salido, digamos. claro, ¿no? en el tema de la negociación y del avance de la compra de vacunas por parte del Estado uruguayo, hay un tema de confidencialidad con los laboratorios, Y hay supongo, temas ¿no? formales de confidencialidad con los laboratorios en la negociación, pero también hay temas que mientras se toma la decisión está bien que haya elementos, digamos, que formen parte de la discusión interna, digamos, ¿no? Me parece que eso es razonable, que está bien, que se usa. Lo que no nos parece tan bien es que esto se está analizando desde... Bueno, el 2 de octubre se firmó con el COVAX y en principio de noviembre empezó a discutirse un plan de vacunación y los senadores no hayamos sido informados hasta ayer 4 de enero Bien. Y por solicitud nuestra, ¿no? Bien, bueno, para comenzar la charla, el título que le quedó después de la comparecencia de ayer del ministro y de Salinas y de la integrante del GACH, el título de lo que fue esta sesión de 7-8 horas ayer. Lo que pasa es que me parece que hay dos títulos. A ver. Porque hay un tema de política sanitaria en general y un tema de vacunas en particular. Bien. Y no me gustaría centrar solo en vacunas, porque las vacunas son muy importantes, pero es parte de una estrategia más general. Entonces le pido dos títulos. Uno sobre vacunas primero. Primero, sobre vacunas, se inició la negociación, se inició el análisis tardíamente y no se utilizó un mecanismo que yo utilicé mucho en su momento cuando estuve en el ministerio, el mecanismo Mercosur, que hubiera sido muy útil, existe, es vigente, es potente y hubiera sido muy útil para acelerar algunos procesos. Pero ¿por qué si, por ejemplo, Argentina negoció por su lado, Brasil negoció por el suyo? Bueno, alguien tendría que haber planteado en el Mercosur, usemos el mecanismo Mercosur para la negociación de las vacunas. Y Bolsonaro y Fernández darían Y si no lo corte a hacemos, eso. no lo sabemos. Ajá. Si no lo hacemos nada. Siempre los mecanismos de negociación regional son duros. En mi época teníamos la ventaja que estaba UNASUR Salud, que era mucho más potente que Mercosur Salud, y donde por lo menos había una visión de los ministros de trabajar conjuntamente, y de hecho hicimos varias negociaciones, pero varias negociaciones conjuntas. O sea, creo que no se usó y no podemos hacer un análisis, como yo dije ayer, contrafáctico, decir que hubiera pasado, sí, pero lo cierto es que no se usó. Se empezó tardíamente el otro título importante es que no podemos considerar que ni Israel, ni Reino Unido, ni Canadá salieron con el carrito al supermercado a comprar vacunas. Ayer el ministro dijo, yo no voy a salir con el carrito al supermercado a comprar vacunas. Eso es una falta de respeto a países que... Pongo esos tres porque son tres modelos de sistema de salud que nosotros tomamos muy en cuenta para el diseño de nuestra reforma. Israel, Reino Unido y Canadá. Y tomaron la decisión con elementos claros, ¿no?, de cómo procesar el ingreso de las vacunas. Después hay discusiones de disponibilidad, pero en términos de confiabilidad... En eso está Reino Unido ahora. No sabe si las nuevas dosis, aplicarlas como segunda dosis o ampliar el espectro, por ejemplo. Ayer se habló de dos elementos, confiabilidad y disponibilidad. Sí. ¿No? Hay que discutir la disponibilidad,
y me parece que está bien discutirla, pero hay países que ya lo han logrado, pero la confiabilidad, hoy hay elementos para tomar algunas decisiones que no se tomaron. Más allá, antes de ir a lo sanitario, al título sanitario, y ya estando todavía en el tema de vacunas, le quiero preguntar, más allá de los matices y de las formas de encare que pueden existir, y sobre el supuesto, además, que usted acaba de decir que no se puede ir por lo contrafáctico, que hubiera pasado sí. Al margen de los matices que se pueden tener, ¿ustedes creen que el gobierno está haciendo una negociación y desarrollando un tema vacunas en forma seria o no? Sí, en forma seria, sí. El informe de Mónica Pujadas ayer fue muy serio. Nosotros lo que dijimos ayer fue que fue tardío. Ajá. Y no aludió a mecanismos institucionales que el país tiene en la región para poder potenciar esa negociación. Y con el propio informe que dio la doctora Pujadas ayer, repito, del que nosotros por lo menos no vamos a dar detalles, parece existir condiciones para poder tomar decisiones en un corto plazo. O sea que lo deja tranquilo en ese sentido, es decir, que las cartas arriba de la mesa del gobierno las tiene para tomar decisiones. Sí, ayer nos dejó tranquilo mucha información. Por ejemplo, si vamos a la política sanitaria, el 17 de diciembre el ministro dijo en 15 días llegan los test serológicos de la OPS. Habían pasado 19 días, yo lo pregunté. Resulta que llegaron el 31 de diciembre y nosotros no sabíamos. O sea, nos parece que hay una falta de... No voy a usar la palabra transparencia porque ayer generó, digamos, una reacción adversa. Sí, ¿se enojó el ministro con usted cuando usted dijo eso? El ministro y varios senadores. Pero me parece que hay una falta de información al cuerpo legislativo sobre los pasos dados en materia de política sanitaria en general y vacunas en particular. Claro, sobre el tema de vacunas, esa confidencialidad o esa reserva también no implica no estar todo el tiempo informando sobre el tema. No necesariamente, pero por ejemplo, podríamos habernos informado que el 2 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el COVAX. Pero eso se sabía. Bueno, nosotros no sabíamos. Que el gobierno iba, bueno, por un lado... estaba en ese proceso, sí, que había postulado por el mecanismo COVAX. Tampoco sabíamos que habían comenzado que está demoradito, un plan está demorado vacunas. también, ¿no? Bueno, esto que yo comentaba del serológico, hay una cantidad de informaciones que no se vertieron y que nosotros creemos que la reunión de ayer fue exitosa en ese sentido y que teníamos razón cuando pedimos la convocatoria, porque surgió una cantidad enorme de información. O sea, seriedad acá no está en discusión. Lo que está en discusión es... Si vamos entonces al título de la política sanitaria. Sí, vamos al título de la política sanitaria ahora. Yo la caractericé, y también generó una bastante reacción, de imprevisión, retardo y debilidad. ¿Imprevisión en dónde? Vamos a esos adjetivos a desglosarlo. ¿Imprevisión dónde? Voy a eso. Y voy a empezar con la respuesta que me dio el ministro. Dijo, ¿pero por qué en agosto-septiembre podemos hablar de imprevisión si el aumento de casos fue en noviembre? Y yo le dije, no se puede discutir la política ex post. Es decir, pasaron los hechos y entonces ahora tengo que tomar medidas. Yo tengo que tener capacidad de planificar ex ante. ¿Y por qué tenía esa capacidad de planificar? Porque en todas partes del mundo la apertura de espacios económicos generó, digamos, un incremento de la circulación comunitaria del virus y particularmente las elecciones lo generaron. No así las manifestaciones, lo digo porque... No, bueno, yo le quería preguntar eso y se lo iba a decir. Hay muchos integrantes del oficialismo que acusan con el dedo del Frente Amplio de incentivar movilizaciones y manifestaciones muchas veces sindicales. Los integrantes del gobierno son selectivos al usar al GACH, ¿no? Usan al GACH cuando tiene que recomendar cosas que le son afines a su política pública y cuando el GACH sostiene que la principal circulación del virus es intrafamiliar e intralaboral y por lo tanto no incluyen a las manifestaciones en la circulación comunitaria del virus, no lo usan, digamos, ¿no? Entonces... Pero ya se sabía que lo intralaboral iba a incidir, ya se sabía que lo intrafamiliar a partir de la circulación mayor de la gente iba a incidir y allí hubo imprevisión. Se debió haber pensado que iba a haber un cambio de ciclo que hubo en todos los lugares del mundo, cambio de ciclo asociado a estas dos instancias que yo comento, lo laboral por un lado y las propias elecciones por el otro, y se debió haber tomado medidas más firmes en eso. Segundo, imprevisión. Segundo, retardo, porque obviamente las medidas se tomaron recién el 30 de noviembre, ¿no? Y debilidad, porque si uno va a la página web y mira el informe del GACH del 18 de diciembre y el propias medidas que se tomaron, hay una diferencia sustantiva en la dureza, ¿no? en la fortaleza de las medidas, ¿no? Las medidas no avanzan mucho más que lo que ya se venía, salvo lo del transporte y alguna cosa más. Entonces yo creo que esas tres características definen una política sanitaria
que debió virar, debió girar, debió ver la nueva coyuntura y la vio tardíamente. Y el Frente Amplio, la oposición en este caso, se lo pregunto desde el punto de vista de la autocrítica. ¿Ustedes consideran que estuvieron alineados en una política de Estado en este tema? Sí, claramente. Mira, te voy a dar 3 detalles sobre eso. El primero son la cantidad de leyes que votamos en el Parlamento. Hay un estudio muy interesante de una politóloga que dice que estudió las leyes votadas en el 20 y creo que el 60%, por ahí, no me lo recuerdo de memoria, fueron leyes vinculadas a la pandemia. Y todas, con la única excepción de la de reglamentación del derecho de reunión, todas fueron votadas por el Frente. El Frente votó la ley coronavirus, votó los seguros de paro, votó cambiar el criterio del seguro de enfermedad, bueno, decenas de leyes vinculadas a la situación del coronavirus se votó. Primer punto. Segundo punto, el 31 de marzo fuimos y le entregamos al presidente en mano una propuesta que decía que la línea sanitaria que venía desarrollándose estaba bien y que había que fortalecerlas, la línea económica y social, para convalidar la posibilidad de que esa reducción de la movilidad se consolidara, digamos, ¿no? Así que entregamos un documento. Y tercero, ¿no? Desde el Parlamento presentamos varias minutas, ¿no?, para colaborar con esto. Y voy a mencionar solo una. Propusimos una minuta que decía que, la propuso la diputada Lucía Echeverri, que el hisopado se hiciera con independencia de la institución a la que pertenecía la persona, sino en la que tenía más condiciones para darla. El coordinador de bancada del oficialismo, del Partido Nacional, dijo que no votaban esa minuta porque era innecesaria, porque en días el gobierno iba a sacar un decreto de eso. Estamos hablando de noviembre, por allí. Todavía no se sacó, más aún ayer, cuando yo lo pregunté, el ministro Salinas le preguntó al director general de Salud, Asqueta, y no tenían claro si ya había salido o no esa normativa. Estamos hablando de 2 meses después. Así que con estos 3 elementos queda claro que nosotros contribuimos permanentemente. Cuando tuvimos que criticar, criticamos, y sobre todo nuestra principal crítica es la política económica y social que ha llevado. Ayer salieron los datos de diciembre que dan el gasto COVID hasta noviembre. Enero-noviembre. Pero en diciembre no hubo agregados de tarjeta y de asignación familiar, solo hubo seguro de paro, o sea que yo hice la estimación de diciembre para poder tener el año. Y el gasto total anda en el orden de los 500 millones de dólares, o sea que estamos hablando de un punto del Producto Bruto Interno, el más bajo de América Latina, estamos hablando de unos 70 millones de dólares por mes, estamos hablando de unos 1.000 pesos por persona y por mes de apoyo económico durante la pandemia. Ese es el principal problema. Y ese problema se va a agudizar ahora, porque cuando en marzo, abril y mayo la gente tuvo que quedarse en sus casas, tenía cierta espalda, porque venía de años de crecimiento del salario, venía de años de crecimiento del ingreso y de una buena temporada, enero-febrero, buena en general, que le había permitido algunos ahorrillos. Ahora viene de 8 meses de situación económica. Claro. Yo recuerdo una entrevista que hicimos acá hace algunas semanas atrás con el senador Gustavo Penaes y cuando hablábamos sobre el tema económico y la inversión y el gasto que había hecho el Estado y el gobierno en materia de afrontar la pandemia, Penaes también recordaba que el Frente Amplio había prometido entregar el gobierno o terminar el quinquenio pasado con 2,5 de déficit y lo terminó en el doble, sin previsión alguna sobre tema coronavirus, porque ya se sabía en febrero que el coronavirus nos iba a impactar, iba a llegar, y hablaba de que al segundo o tercer día de decretada la pandemia en Uruguay del 13 de marzo se cayó buena parte de la economía porque más del 25% o más está en la informalidad. Usted, bueno, digo, como contrarrestando eso que usted decía, ¿qué responde a 3 cosas. A estas posiciones? Iba a decir 2, pero ahora digo 3 por esto de la informalidad. La informalidad era un 24% de la población ocupada, sí. Eso se sabía, es una cifra relativamente importante, pero más baja que en el año 98, en pleno auge del crecimiento económico de los 90, que era 42%. Es una cifra alta, pero es una cifra, digamos, razonable, digamos, para el proceso que se había vivido entre 2005 y 2020. Pero saco eso, voy al análisis. Es verdad que el déficit fiscal era alto. También el déficit fiscal era alto en países europeos que tomaron decisiones de gasto. El punto del gasto no está asociado solo al déficit, porque obviamente el déficit hay que financiarlo, sino al endeudamiento. Entonces, yo me pregunto, ¿el país tenía condiciones de endeudamiento? Sí.
Primero, tenía fondos de contingencia aprobados en el 2019 por 2.500 millones de dólares. Que dicho sea de paso, hago la digresión, el gobierno los tomó, ¿no? O sea, el endeudamiento del gobierno ha aumentado. Lo que no sabemos es muy bien el destino de ese endeudamiento, porque ha aumentado, según la cifra del Banco Central, en el primer trimestre solamente del periodo, porque hasta ahora están las cifras de hasta junio, 2.000 millones de dólares. 1.300 con fondos bonos y 1.700 con organismos internacionales. Había condiciones para poder endeudarse. Después habrá que discutir cómo se paga ese endeudamiento en el futuro, pero es un endeudamiento de baja tasa, de largos plazos, o sea que existían condiciones para obtener recursos para aumentar ese misérrimo 1% que se gastó adicional para el Fondo Coronavirus. Pero además, se gastó un punto del producto en el 20 y a las políticas de salud se le quitan 2.000 millones de pesos en el 21. Para ir redondeando un poco la charla, después de lo que fue la comparecencia de ayer, después de haber estado todo ese tiempo en la comisión y escuchando a las autoridades y a los técnicos del GACH, ¿qué sensación le queda? ¿Cuándo habrá un anuncio concreto de Uruguay por el tema de vacunas, por ejemplo? Bueno, no me animaría a dar una respuesta sobre eso. Sí, una estimación sobre eso. El informe amerita que hay un estudio, que hay un conjunto de vacunas en análisis. Nosotros hicimos 3 preguntas sobre vacunas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Y a quiénes? A quiénes se respondió, ¿no? Se fijó un cronograma, pero no se fijó el punto de partida, o sea, el cuándo, y tampoco cuáles. Yo creo que los elementos que hoy existen ameritan a que en el corto plazo se tome una decisión. Pero eso es una decisión del gobierno. Claro, y ese plan de vacunación que presentó el ministro Salinas, sobre la base de no saber... ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza, exactamente? Es un plan medio sui generis, ¿no? Claro, pero ¿qué les dejó? No, y es lo razonable, ¿no? Es como se hace... Eso más o menos tiene un sello en el mundo igual, ¿no? Personal de salud, población de riesgo mayores de 65, después educación, población de semirriesgo y después el resto, ¿no? Eso está más o menos razonable y es como se ha hecho en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Es claro que el personal de salud es el primero, no hay lugar a duda. Dentro del personal de salud además está el que salud que está más ligado, el que está menos, pero todos tienen que estar. Está claro que la edad es un factor muy importante y está claro que algunas comorbilidades también son, y eso es más o menos, eso es una decisión que es igual en casi todas partes del mundo. Muy bien. Senador Olesker, gracias por habernos acompañado esta mañana. Cerramos la entrevista por acá con Daniel Olesker.